En este video te voy a mostrar la parte teórica, científica, de cómo los sonidos sanadores pueden impactar positivamente todo tu ser integral, en mente, en cuerpo y en alma. Y dentro de esa explicación te voy a mostrar pequeños videos que tú puedes empezar a explorar más profundamente, porque no quiero que esto se convierta solamente en una clase 100% teórica. Simplemente quiero darte como las bases y los principios científicos de la neurociencia y la neurología de la música, cómo puede afectar muy positivamente todos tus sistemas dentro de tu cuerpo. Y también quiero darte las herramientas en conciencia para que de aquí en adelante, cada vez que tú escuches una frecuencia, que escuches un sonido, que hagas un ejercicio con tu propia voz, pues seas muy consciente de lo que está pasando dentro de tu cuerpo, dentro de tu mente, dentro de tu espíritu. Así que aquí empezamos nuestra clase magistral acerca de los sonidos sanadores. Gracias. Bien, entonces vamos a ver nuestro webinario del día de hoy, nuestra clase magistral, la cual vamos a estar dedicando a los sonidos sanadores. Vamos a hablar de técnicas y herramientas que a lo mejor ustedes ya han oído hablar, ya han conectado con ellas, pero que el día de hoy los presento o lo voy a presentar en manera de una metodología, la cual ya vengo desarrollando desde hace 8 años y que pues primeramente soy yo una fiel testimonio y por eso me dediqué ya con propósito. Es una experiencia transformadora, sonoterapéutica, basado en el desarrollo y el coaching de transformación personal y regulación emocional. El día de hoy mi promesa para ti es que vamos a hablar de ti. Vamos a reconocer tu ser, tu por qué, tu para qué, haciendo una apertura a todas y honrando a todas y cada una de esas hermosas personas que están uniéndose el día de hoy. Vamos a entender la ciencia detrás del sonido, qué pasa a manera bioenergética, todo lo que significan los sonidos sanadores. Y vamos a hacer una pequeña experiencia con sonidos integrados. Es decir, el día de hoy vamos a tener una super mega clase donde vamos a estar integrando absolutamente todo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Para qué están aquí? ¿Cuál es su porqué? Entender el sonido y la ciencia del sonido dentro de la neurología, dentro de la neurociencia, dentro de la neuroplasticidad, y vamos a estar y vamos a estar teniendo experiencias con sonidos integrados. Pero para romper el hielo vamos a empezar con un ejercicio. Yo quiero que tú recuerdes la voz de un héroe, alguien, una persona que haya influido en tu vida, que te haya inspirado, que puede ser una figura histórica. Alguien dice, no, pues mi figura histórica es la Madre Teresa de Calcuta. Una celebridad, puede ser, por ejemplo, Jennifer López. Un miembro de tu familia, tu mamá, tu papá, tu abuelita, tu abuelito que te decían cosas, o un personaje de la ficción, porque muchas veces estos personajes como Superman, la Mujer Maravilla, pues también se vuelven voces de nuestros héroes. Así que abramos un poquito el chat y compartamos quiénes son esas personas que para ustedes son esas personas que son sus héroes en la voz, o sea, que sus voces les han impactado. Y cuando hablo de voces no hablo solamente de la voz física, sino del mensaje que transmiten. ¿Quién quiere compartir? No todos al tiempo. abramos micrófono. ¿Quién quiere hablar? Bueno, yo tengo acá a mi maestro Simón Díaz, un venezolano maravilloso cuyas canciones se han traducido por todo el mundo. El Caballo Viejo.
pero también me acordé de un héroe, pero era por su grito, que era Tarzán. Ese grito, bueno, yo a veces lo hago. ¿Y tú sabes qué hacía Tarzán realmente con su grito? Se conectaba con la naturaleza, con los animales, con los seres. Es lo que... Activar el Ah, timo. ¡Ah! Él se pegaba aquí y exacto. activaba el timo. Entonces cuando nosotros, Tarzán fue el primero que se le vino a la mente. Bueno, tenemos algo aquí en común, tenemos a Tarzán entre nosotros. Así que bueno, ¿quién más tiene un héroe que quiera compartir el día de hoy? Vamos, vamos, vamos vamos a ponerle chispita al asunto. ¿Alguien más quiere compartir su héroe? Vamos a seguirle dando la bienvenida a quienes van entrando. A Pina Cortés, gracias por estar aquí. Meli, des- ¿cómo estás, mi amor? Bienvenida. Bien, estoy un poquito hinchado. Oh, wow. Bueno, no te Tengo, preocupes. tengo un absceso en la mandíbula. Ok, Mi superhéroe sí, Gloria Trevi. ¿verdad? ¿Y cuál es ese mensaje que te llega a través de su voz? Es que no sé, ella dice las cosas como le da la gana, cuando le da la gana y porque le da la gana, porque a nadie tiene que importar su vida. Y esa Ok. rebeldía, pero a la misma vez el amor que tenía por sus hijos, me llena ¿Te, mucho. te gusta la irreverencia entonces? Ujú. Ah, mira, aquí tenemos una irreverente. ¿Quién más levantó la manito? ¿Alguien más levantó la mano para compartir su superhéroe en la voz, en mensaje? Si no, continuamos porque creo que tenemos muchísimo que compartir. Vi- Ay, ¿qué pasó aquí? Pero ¿cómo le hago para que me vea o me escuche? ¿Me escucha? Margarita, yo te escucho, pero no te veo, corazón. No, creo que ya. Bueno, yo soy Margarita Guerrero, y a mí me Hola. inspiró mucho varias personas, ¿verdad? Ajá. Me inspiró mucho un maestro que me inició en la metafísica, en la astrología, en la energía con las manos. Él me inspiró mucho, hace como 30 años. Y mi maestro de acupuntura, el doctor Tomás Alcocer, Ya, por la dedicación que tienen y por todas sus... Sí. mira qué bonito, sí, realmente creo que muchos de nosotros tenemos maestros de vida que nos han hecho, con los cuales nos hemos ayudado a encontrar una identidad, ¿no? Creo que todos de aquí de alguna u otra manera podríamos hablar de una voz maestra que fue quien nos formó en quienes somos. Y vamos a hablar un poquito más de eso a fondo en la medida en que vamos avanzando. Ahorita yo les voy a dar los micrófonos y te vas a hacer 3 preguntas. Quiero que te presentes, quiero que digas quién eres, cuál es tu porqué de estar siendo lo que eres, haciendo lo que haces y para qué lo haces. Y si quieres compartirnos por qué estás aquí y para qué estás aquí, mucho mejor. Me encantaría saber cuál es la razón por la cual ustedes están esta noche aquí. A ver, ¿quién quiere empezar? Vamos a darle la oportunidad a que todos pasen y se presenten, por favor. Así que tengo 12 personas conectadas, quiero conocerlos. Queremos conocerlos porque hay muchos que ya han estado conmigo previamente. A ver, vamos a empezar con el doctor Erling, si me permite, el bendito entre los hombres, entre las mujeres, perdón. Así que, bienvenido, doctor. Cuéntenos quién eres, cuál es tu porqué y para qué. Bueno, muchas gracias por invitarme a su programa. Soy Erling Arrate Chillón. Soy neurólogo. ¿Por qué me decidí a ser neurólogo? Porque es una ciencia
bastante difícil que estudia el cerebro sobre todo, pero bueno, el sistema nervioso en general, y me gusta mucho adentrarme en este tema y ayudar mucho a las personas. Me encanta. Siempre las personas que me conocen saben que soy muy colaborador, ayudo a todo el que puedo y eso me satisface mucho y me llena. ¿Para qué sí, me incorporé a este video, a este Zoom? Porque me gusta aprender. Aprendo todos los días, hasta de los mismos pacientes míos, y más si es una colega. Me gusta la música, todo lo que tenga que ver con la neurociencia me gusta, y me gusta bailar, me gusta la alegría. Por lo tanto, estoy muy contento y feliz de estar con ustedes. Bueno, tenemos como anillo al dedo entonces una persona aquí. Gracias, doctor. Así que le voy a poner la misión esta noche de que cualquier cosa que usted nos pueda complementar, porque yo soy músico profesional y coach de vida, pero no soy neuróloga, así que cualquier cosa que usted nos pueda complementar, pues va a ser muy bienvenido para nosotros y encantadísima de tenerlo aquí, de conocerlo y de compartir pues toda esa sabiduría que tiene y de esa misión de vida que tiene. Muchísimas gracias. Vamos El a placer es darle, mío. vamos a darle el turno a Mariela para que se presente. ¿Quién es Mariela? Yo soy Mariela Mendoza. Bueno, ese nombre me lo puso mi mamá y mi papá, ¿no? Pero considero que soy un ser experimentando esta vida aquí, soy un ser de luz experimentando una vida terrenal y que todos los días aprendo y espero pues aprender de ustedes también. Eh, me gustó mucho lo que de saber que hay un neurólogo aquí, porque yo he pensado desde hace un tiempo para acá que tuve una experiencia con mi padre. Pienso que nosotros somos el cerebro y yo siempre les digo a mis hermanos que a uno cuando nace no lo debería ver el pediatra, sino el neurólogo, y que uno debería tener como ese seguimiento de cómo se desarrolla esto. Y eso lo digo yo en mi familia y en mis allegados, porque precisamente mi papá y mi hermano son dos personas muy diferentes de temperamento, de carácter, muy diferentes. Y a mi papá le hicieron una operación en el cerebro, y cuando tenía esa cosita en el cerebro, o sea, cuando él salió del quirófano, mi papá era como ver a mi hermano y me hablaba como me hablaba mi hermano. O sea, era otra persona, no era mi papá serenito, mi papá. De hecho, él hasta perdió, no sabía quién éramos nosotros. Y entonces yo decía, definitivamente somos un cerebro y a veces juzgamos tan fácilmente a la gente y no somos compasivos de que las personas actúan de cierta forma por su cerebro, que lo que debemos tratar es el cerebro. Mira qué bonito. Sí. Pues vamos a descubrir muchas cosas que podemos compartir el día de hoy, todo lo que has dicho, pero creo que lo que quiero rescatar de lo que has dicho es que somos seres de luz atravesando por una experiencia terrenal, una experiencia corpórea, y que de una u otra manera vamos a regresar a ese lugar de donde venimos, ¿verdad? Pero en el mientras tanto, en esa cápsula que llamamos vida, pues sí nos rige el cerebro, sí nos rige la parte cerebral, ¿verdad? Pero más allá del cerebro hay una parte que hay que integrar y que hay que conectar, y esa es la parte con la que yo trabajo, que es la integración del ser completo, el físico, el mental, el emocional y el espiritual. Una cosa que también me gustó de lo que dijiste es que tu nombre es Mariela porque tu papá y tu mamá te pusieron así y te enseñaron a que te llamabas así. Y lo bonito de descubrir eso es que podemos desaprender aquello que nos enseñaron. Y muchas veces este tipo de entrenamientos nos hace desaprender.
de todas nuestras creencias, de todo lo que creíamos que éramos y de todo lo que pensamos que somos, pero que llega un momento que cuando tenemos un paradigma que se rompe o cuando tenemos un cuestionamiento y nos cuestionamos algo de lo que creíamos que era la verdad absoluta, pues entendemos que hay algo más. Y entonces se rompe ese techo que hay en la mente y empieza a expandirse. Y ahí es donde la neuroplasticidad llega y hace su magia. Qué lindo eso que compartiste. Ima, bienvenida. ¿Quién eres? ¿Quién dices que eres? ¿Cuál es Bueno, tu por qué y para qué estás aquí, mi amor? gracias. Mi nombre es Inmaculada Abel, me dicen Ima por cariño. Soy colombiana, vivo en Estados Unidos hace 7 años. Estoy aquí porque soy una persona que me gusta estudiar, pues tengo mi profesión y mi actividad y todo, pero estos últimos años he estado aprendiendo y leyendo mucho sobre salud mental, pues ya que tengo familiares que tienen algunas condiciones y yo estoy apoyándolos en esto. Eh, entonces, es como aprender, leer, me trato de rodear de personas que siempre están curiosas por aprender, por investigar, y me estoy preparando para cuando yo me retire por segunda vez, porque ya estoy retirada en mi país. Cuando ya me retire acá en Estados Unidos, me quiero dedicar al voluntariado, a ayudar a las personas, los animales, y a servir, porque creo que ese es uno de mis propósitos. Amo los animales, para mí son mi maestro. Cuando tú hiciste la pregunta de la voz, la verdad que nunca había pensado en eso. No tengo una voz que me haya enseñado mucho, pero sí los animales me han enseñado muchísimas cosas, pues a través de mi mascota, que llevo 6 años ya con él. He aprendido lo que es el amor, la lealtad y bueno, todo lo que hablan de esos preciosos seres. Entonces, pues estoy aquí porque me parece muy interesante todo lo que tú ofreces. Me parece súper lindo. La sesión pasada que tuviste me tocó mucho el corazón. Me dio muy duro el tema de Venezuela. No tengo familia ni amigos cercanos, pero como colombiana lo sentí muy en mi corazón, y porque también hemos vivido tragedias parecidas. Entonces me pareció maravilloso esa sesión que hiciste y quise venir a acompañarte en esta también para seguir aprendiendo. Pues Muchísimas gracias. muchas gracias, Ima. Una pregunta, ¿a qué te dedicas regularmente? ¿Cuál es tu Bueno, yo profesión? soy administradora de empresas. Siempre he trabajado en el emprendimiento. Soy asesora de emprendedores. Soy business coach, pero también soy parte de la industria educativa en Estados Unidos. Entonces trabajo con una universidad y ayudo a los estudiantes a ingresar a las universidades en Estados Unidos, y actualmente trabajo con una universidad. ¿Haces como una Eh, especie de orientación profesional? Sí, lo hago como por mi cuenta, lo hago como orientadora y consultora educativa, y en mi trabajo en la parte de admisiones y de reclutamiento, a nivel internacional, o sea, con estudiantes de todas partes del mundo. Qué bonito. Wow, Sí, qué entonces eso chévere. también, como que ahí tú también ayudas a las personas, especialmente la Sí, juventud. Me encanta rodearme es de una gente manera, joven, claro, uno aprende de ellos también bastante. es una manera y te honro y te agradezco por ese trabajo que haces, porque Gracias. de verdad que si hay algo que le pasa a la juventud hoy en día es que está muy desorientada. Sí, yo, me, No yo a saben veces digo, ni quiénes ¿será que son, ni lloro o para será dónde van, ni qué quieren hacer. Entonces hay que ayudar mucho esa parte. totalmente? A veces digo, ay Dios mío, ¿será que me río? ¿Será que lloro? Y respiro y vuelvo y empiezo. Pues bueno, llegaste al lugar a un lugar muy importante porque aquí se respira bastante. Gracias. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere presentarse? Aquí Meli dice que su nombre es Meli Valentina, que es una mujer libre, arriesgada y abundante y que su porqué es servir a la humanidad. Muy bien. Liris, Ajá, aquí estoy. Liris Marcano Velázquez, caraqueña, vivo en Caracas.
Tengo una familia numerosa. Somos 14 hermanos, ya quedan 12, dos han fallecido. Y bueno, así de numerosa es mi vida. Entonces tengo a mi mamá de 92 años, a quien cuido, y ese sería el por qué yo estoy aquí, porque cuido a mi mamá, cuido a mis nietos, cuido a mis clientes en turismo de bienestar, cuido a mis vecinos. Ahorita me toca cuidar a la gente que sufrió con el terremoto y bueno, a veces me cuido yo. A Entonces, veces cuando me deja cuidarla. desde hace 12 años que estoy de la mano con María Carolina y si hoy me puedo reír es por eso, porque reconozco todos esos procesos que son parte del día a día y esas técnicas y herramientas que me han facilitado como coach de mi marca, como coach personal. Yo las agradezco y estoy aquí también por eso, por atender esta invitación, de conocerlos a ustedes, de recibir ese acompañamiento, pero también darles lo que les pueda dar desde aquí, desde esta patria. ¿Y el para qué? Mira, para amar y ser amada. Para eso estoy acá. Qué bonito. Pues amar y ser amado es el final de la vida, es la esencia del ser, a lo que vinimos a aprender a amar incondicionalmente y el amor es la frecuencia vibracional más alta. Así que todo lo que hagamos en amor, pues lógicamente que va a tener frutos muy especiales. Bueno, vamos a continuar. Ahorita más adelante, si alguien más quiere compartirnos, bienvenidos y continuamos. Para las personas que no me conocen, mi nombre es María Carolina Albán, soy especialista en sanación interior y sanidad interior, reconexión del ser integral a través de las herramientas del canto terapéutico y los sonidos sanadores. Básicamente yo me defino como una investigadora del comportamiento humano y la regulación emocional de cómo integralmente nos podemos regular y la relación entre la ciencia, el sonido y la espiritualidad. Cuando hablo de espiritualidad, no hablo de religiones, pero he pasado por casi todas, precisamente con esa pregunta y con esa inquietud, ¿no? De quiénes somos desde la creencia y la fe de que venimos de un ser superior, pero que a través de las religiones pues nos dogmatizan, pero en fin, somos seres de luz, somos seres de amor y vinimos a lo mismo. Tengo una maestría en servicios humanitarios y coaching de transformación. Soy licenciada en música, esa es mi primera carrera de la Universidad del Valle. He fundado la Sea Academy y soy creadora del método Sí, que se los voy a presentar al final. Y pues he hecho algunas otras certificaciones, pero mi misión real es ayudar a las personas a reconectarse consigo mismas mediante la integración de la ciencia del sonido, su voz y la regulación emocional con su vida espiritual. Un poquito de mi historia, aquí tenía 20 años, ya estaba dando mis primeros talleres de desarrollo personal en Colombia, fui cantante de orquestas de salsa porque soy de Cali, pachanguero, y pertenecía a una orquesta femenina, mírenme, aquí estoy delgadita, feliz, hermosa, preciosa, con cabello rojo. Fuimos a lugares hermosísimos como Indonesia, viví en Dubái 6 meses. Fui embajadora del folclore colombiano en Londres con el embajador que estaba en ese momento representando. Trabajé con personas de adicciones y codependencia en Colombia antes de venir. Trabajé con niños con ciertas discapacidades o con, digamos, autismo, o con niños síndrome de Down. Y cuando llegué aquí a Estados Unidos me incorporé con una iglesia católica de la cual fui directora de coros y de ahí en adelante, pues porque me casé con un médico. Fui esposa de un médico 15 años, estuve muy metida en la parte del sistema de la ciencia y la salud aquí en Estados Unidos y me dediqué por mucho tiempo a visitar hospitales y acompañar a personas mayores que ya estaban en su proceso de transición, usando la música como herramienta para ayudarles en sus procesos. Y de ahí, pues lógicamente que toda esa experiencia de más de 30 años
vino a desencadenar en cosas muy hermosas, como por ejemplo que acabo de lanzar mi libro Música, Canto y Amor, la fórmula perfecta para hacer, estar y vivir mejor, el cual fue bestseller por 5 semanas en Amazon. Fui invitada especial en la primera TEDx de Bradenton, en el lugar donde vivo, como conferencista sobre el sonido y los sonidos sanadores. Y mi programa, el programa que ustedes van a encontrar el día de hoy, está avalado por Sarasota Performing of the Arts. Yo trabajo para ellos dando en la comunidad esta metodología. Trabajo para Manatee County, Florida, y integro todos los sonidos sanadores, y el Latin Chamber of Commerce me ha reconocido como una de las latinas que ha cumplido su sueño americano. Es decir, que he luchado en este país por integrar quién soy y poder hacer de eso un propósito de vida mayor, pero no siempre fue así. Ahorita estoy empezando a ser la directora del programa de latinas del Women's Resource Center, que es un grupo de mujeres de alta vulnerabilidad, incluyendo violencia doméstica, del cual yo fui un día cliente. Y como no siempre fue así, toda esta historia tiene un para qué, porque lo importante no es dónde estoy ahora con todos los títulos y todo eso, sino cómo llegué ahí a estar donde estoy en este momento. Este señor es mi abuelito, y este señor, cuando yo estaba chiquitita, porque yo no viví con mi papá biológico, tengo la herida del abandono. Para las personas que son terapeutas holísticos, saben que en la consejería terapéutica holística y en el coaching se utiliza el término de las heridas del alma, entre ellas el abandono, el rechazo, la humillación, la injusticia, etcétera. Y yo pasé por todas esas siendo una niña abandonada, pero este señor, mi héroe, esta es la voz de mi héroe, se encargó todo el tiempo de decirme quién era mi papá. Me decía que mi papá era músico y que su sueño, este es mi papá biológico, era que uno de sus hijos fuera músico. Y yo, desde muy pequeñita, empecé a tener una conexión neurológica que hoy lo entiendo, pero en ese momento lo hice instintiva e intuitivamente, entre la música y el deseo de tener ese papá biológico. Entonces yo pensé dentro de mí que si yo me convertía en músico y yo era músico y yo cultivaba la música dentro de mí, pues mi papá me iba a querer, ¿cierto? Todos estamos ahí como en ese proceso de en algún momento de ser aceptados y amados. Y entonces mi viejo, mi abuelito, se dedicó toda la vida a inculcarme quién era yo desde esa perspectiva del hombre que estaba, en ese momento era mi héroe imaginario, pero que no estaba presente en mi vida. Entonces, toda esa historia de mi abuelo, yo estando pequeñita, mi mamá se casa con otro personaje, yo tuve un padrastro y yo con este personaje pues pasé momentos muy difíciles porque era una persona supremamente dura, de una violencia mental, emocional, incluso física con mis hermanos, y yo no estaba acostumbrada a eso. Yo era una niña que había nacido, había vivido con mis abuelos mucho amor. Entonces él no me dejaba ser músico, él no quería que yo fuera música, él no me pagaba las clases de música. Y a los 12 años, pues yo busqué a mi papá y le dije, bueno, yo quiero ser músico, págame. Y él me pagó mi primera carrera, que fue como vocalista experta. Y a partir de ahí, mi conexión con la música empezó a tener un propósito mayor. Era como una comunicación silenciosa entre mi papá y esa niña abandonada con un padrastro terrible. Entonces, dentro de ese proceso, yo empecé a entender que la música me iba llevando a un reconocimiento. Es decir, eso que estaba internamente formándose en mis conexiones neurológicas se fue dando, que cada vez que yo me subía a un escenario a cantar, pues era reconocida, era aplaudida, era aceptada, era asimilada, y decidí estudiar música pensando que me iba a volver la segunda Shakira. Pero en realidad hoy entiendo que mi para qué
es mi familia el día de hoy. O sea, yo tengo 4 hijos varones, 2 hijos varones, 2 hijas hembras. Aquí están mis 2 hijas mayores. Mi otro hijo no está aquí porque está en Estados Unidos. Mi hija se casó. Tengo una nieta de 15 años. Tengo un niño de 14 y un nietecito de 7. Ellos son los papás, los suegros de mi hija. Esta es mi mamá. O sea que somos 4 generaciones todavía aquí andando. Y este es mi actual esposo con el que soy supremamente feliz, llena de amor y de esto, de vida familiar. Entonces, cuando yo entiendo para qué y por qué llegué yo a todo esto, fue más allá de mi propia sanidad interior, porque resulta que mi hija mayor, ella es la líder vocal de su iglesia. Ella ahorita canta en su iglesia y mis 2 nietos son ella la pianista y él es el baterista. Ahí donde lo ven tan chiquito, ya toca batería. Mi hija Gabrielita está viviendo en Orlando y trabaja para la corporación de Disney, bailando y cantando. Y es una niña supremamente dotada de sus dones musicales. Mi hijo, el que está en Nueva York, que no está aquí, está estudiando teatro musical para Broadway. Y mi pequeñito aquí chiquitico, él es jugador de fútbol, pero también toca 3 instrumentos y estuvo en la banda de su escuela. Entonces, cuando yo veo mi porqué, veo que era mucho más que yo, era para dejar un legado y como un árbol con las ramas y las hojas y los frutos, verlos en ellos. O sea que les mostré toda esa historia porque nosotros al final de la vida creemos que somos algo y que nos pasaron las cosas por alguna razón personal, pero en realidad siempre es hacia dónde vamos con eso, cuáles son nuestros frutos. Y hoy quiero hablarte acerca de algo que nosotros los seres humanos, que ya entramos en esa onda del servicio, de que entendemos que la vida es para servir y que el que no sirve para servir, pues no sirve para vivir y la vida le pasa por encima. El síndrome del cuidador invisible, esa fue el gancho que yo utilicé para que ustedes hoy estuvieran aquí. Y ese síndrome me lo inventé yo, aunque lógicamente debe tener alguna ciencia detrás, pero es el estado del quien dedica su vida a cuidar, a contener, a sostener a otros. Siempre termina ignorando sus necesidades físicas, mentales y emocionales hasta el agotamiento y se convierte en una normalidad. Especialmente las mujeres somos muy dadas a eso, a ser las sacrificadas, las cuidadoras y las dadoras de todo, pero no tenemos ese cuidado personal hasta que nos reventamos o la salud revienta de alguna manera. Lo más peligroso es que muchas veces quien no lo vive no se da cuenta porque ha aprendido a llamar vocación. Yo les puedo decir, ay, sí, yo tengo una vocación de servicio feliz, hermosa y tengo todos mis hijos, pero ustedes no saben el nivel de estrés que fue levantar esa familia. Ustedes no saben el nivel de desgaste físico y si lo saben, pues si tienen sus hijos y su familia y son cuidadores, todos somos cuidadores. El nivel de desgaste físico, mental y emocional es impresionante. Y llega un momento en que a uno se le pierde la línea divisora entre el dar sin darme yo. Y por ejemplo, en el caso del doctor, yo fui esposa de un médico. Y parte del fracaso matrimonial que yo tuve es porque él no tenía cuidado de su persona, no tenía un tiempo para comer, él no se sentaba en la mesa a comer con nosotros, él no tenía vida familiar y no tenía paz mental. Y esa falta de paz mental lo hacía llevar unos niveles de estrés neuróticos que fue imposible convivir con ellos. Fue imposible. Yo dije, aquí nos vamos a acabar los dos, porque yo me volví un ogro por estar conteniendo y cuidando a todo el mundo, empezando por él, y él se volvió una persona completamente descuidada de sí mismo y de su familia. Entonces, todo ese drama a qué nos llevó a tener un momento de choque demasiado fuerte, tan fuerte, que se explotó en un punto donde yo me quedé, o son ellos o soy yo. O es él o es mi vida. Y ahí fue donde yo tuve que hacer un corte drástico como con guillotina y cortar por la yugular. Y dije, a partir de ahora, lo que cambia es
soy yo primero, me tengo que cuidar yo primero, porque si no me cuido yo primero, no puedo estar bien para mis hijos. Y si no estoy yo bien dentro de mi vida como persona, como ser humano, como mujer, pues mucho menos voy a poder desarrollar una carrera hermosa, un ministerio, como digo yo, que lo tengo, que lo vengo desarrollando toda la vida. Entonces llegó un momento en que la misma vida me dio tan duro donde yo tuve que quebrarme, quebrantarme y romperme en mil pedazos, perderlo absolutamente todo para reconstruirme. Y se me volvió un propósito de vida, se me volvió una misión de vida que con las herramientas que Dios me dio por talento y que lo fui desarrollando a nivel profesional, pues cómo puedo yo ayudar a las personas a que no lleguen a eso. Me tomo una pausa en este momento para decirte, amigo, amiga del camino, que si tú estás en un proceso de sanidad interior, desarrollando tu proyecto de vida y necesitas superar un duelo, superar tus miedos, superarte a ti mismo, a ti misma, aprender a perdonarte, aprender a perdonar quizá la historia de lo que ha pasado y poder ver tu vida desde un punto de vista con esperanza, con fe, con optimismo, pues únete a nuestra comunidad, sí, donde tu sí es tu sanidad interior y tu ser integral a través de la integración de sonidos de tu voz interior, de la voz de Dios conectada a la voz de tu alma. Soy María Carolina Elván y aquí te dejo el link de acceso para que te unas a nuestra comunidad. Vamos a tener una clase magistral completamente gratuita y el último domingo de cada mes vas a tener una sesión grupal maravillosa de sonidos sanadores, donde a través de procesos terapéuticos con la música, el canto, el coaching de transformación y mucha oración basados en principios y nuestra fe, creyendo que es el Espíritu Santo de Dios el que nos ayuda a sanar, pues esta comunidad te da la más cordial bienvenida. Y ahí es donde yo digo, el sonido no solo es entretenimiento. La música no es solo para estar alegres y pasarla rico como los 5 primeros minutos que estuvimos conectados aquí. La música es una estimulación neurológica y bioquímica de nuestro sistema nervioso central, de nuestro cerebro, de todo nuestro cuerpo, ahorita lo vamos a ver. Y más allá de la música como la conocemos nosotros, que es ritmo, melodía y los instrumentos y el canto, estamos hablando de energía, frecuencia, vibración. Entonces van a haber unos términos aquí que los vamos a ir complementando para ir entendiendo hacia dónde va esta misión de vida. Por ejemplo, yo utilizo este esquema que es una trilogía del sonido integrado. ¿Por qué? Nikola Tesla dice que si tú quieres conocer los secretos del universo, debes pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. En la universidad y dentro de mi trabajo musical, yo siempre he tenido el ritmo, la melodía y la armonía como las 3 partes fundamentales que integran la música. Pero cuando yo canto, también hay 3 partes que lo integran: la respiración, el sonido y la resonancia. Y cuando tú hablas, también es lo mismo. Hacemos exactamente lo mismo. Movemos energía, movemos el ritmo y la frecuencia. Estamos conectados todo el tiempo a un sistema respiratorio mecánico natural al cual no le ponemos cuidado y no estamos acostumbrados a ser conscientes de la importancia. Y vengo bien claro con que las personas que se salvaron, que lograron salvarse debajo de los escombros, muchos de ellos fue por regulación de su respiración. Hay muchos testimonios de gente compartiendo videos diciendo que la manera en cómo se salvaron fue tranquilizando y regulando su sistema nervioso central con la respiración, respirando poquito para contener el oxígeno y cuando les preguntaban si estaban vivos poder gritar y tener fortaleza para poder sonar y resonar para que los escucharan. Entonces, aquí estamos hablando
de que esa energía que da la respiración te genera un ritmo interno que puede ser bien acelerado o desacelerado según lo que tú muevas, te genera una frecuencia, es decir, un estado de ser, que es como tu propia melodía que la das a través de tu propia voz. Y esto genera unas ondas vibracionales que pueden estar en resonancia, sonando armónica o desarmónicamente. Y es tan cierto lo que te estoy diciendo que el terremoto de Venezuela se produjo por la salida energética acumulada de un espacio que sonó y resonó en una frecuencia y en una vibración que se expandió tan fuerte que movió la otra y se dieron los dos sismos. Yo estudié, digamos, la mecánica, me fui a estudiar la parte de cómo los geólogos y los sismógrafos expresaban lo que había pasado con Venezuela. Y tiene mucha coherencia con lo que yo estoy enseñando. Entonces, aquí ya quiero que entre nuestro doctor neurólogo, porque te voy a mostrar una tomografía de lo que pasa en el cerebro. Esto fue una tomografía cuando una persona estaba tocando un instrumento. Mira, aquí te voy a mostrar cómo funciona el cerebro. Y vuelvo y lo repito para que lo veamos mejor. Las ondas son simétricas y se mueven simultáneamente el derecho y el izquierdo. Tenemos dos lóbulos, tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Doctor Erlín, yo quiero que usted me soporte esta teoría. ¿Qué conocimiento nos puede complementar usted acerca de lo que pasa en el cerebro cuando estamos haciendo música? Realmente usted ha hablado varios temas que son importantes. La neuroplasticidad, ha hablado mucho, sí, ha tocado el tema de la neuroplasticidad, que es un tema muy novedoso. Antes no se conocía mucho de la neuroplasticidad. Realmente el cerebro es tan bello, tan hermoso, y mediante la neuroplasticidad, vuelvo y repito, se conectan muchas áreas del cerebro, incluso con la música, no solamente con la música. Usted también hablaba de la voz de algún héroe que uno recuerde y que haya marcado la vida de alguien. Esa voz o esa música que entra por el sistema auditivo, se conecta al lóbulo temporal y conecta muchas áreas del cerebro, incluso las áreas visuales que son posteriores occipitales, se pueden conectar incluso con la música y uno puede darle imagen a eso que uno está escuchando mediante la música, y también se conectan las áreas del lenguaje. Tanto la música entra también por el área sensitiva del lenguaje, que es del lóbulo temporal, y va hacia el lóbulo frontal, se conecta con el lóbulo frontal, que es donde está toda la parte motora. Le hago una aclaración, eso que está usted mostrando no es una tomografía, es una resonancia. Exacto. En el protocolo T1, protocolo T1. Y se ve bastante normal. Pero realmente no soy un experto en el tema de la música. Ya le digo, me gusta la música, pero me estoy adentrando con usted en la influencia que tiene la música en todo lo que es el funcionamiento del cerebro y a la vez en todo el organismo, por la parte hormonal. Es decir, es maravilloso todo lo que se está ahora descubriendo desde el punto de vista de las neurociencias, de la epigenética también, es muy importante, y creo que también la música ayuda a la epigenética, y realmente es lo que puedo decirle. No soy, ya le digo, un experto en este tema de la música. Nosotros los neurólogos somos tan anatómicos, y también, claro, conocemos el funcionamiento del cerebro, pero como atendemos tantas enfermedades, son muchas las enfermedades neurológicas,
serían innumerables las que podría mencionar. A veces los psicólogos y los psiquiatras se encargan un poquitico más de esta parte más funcional. No es que nosotros no nos adentremos en la parte del funcionamiento, por supuesto, bioquímica, funcionamiento del cerebro, pero le digo, el sistema de enseñanza es muy, sobre todo basado en la anatomía, la neuroanatomía hoy en del día, encéfalo. claro, hoy en día hay una pequeña apertura a todo lo que son los research, lo que se llama los estudios y los estudios de investigación que se están empezando a hacer para tomar resonancias en el cerebro mientras una persona está haciendo música. Pero vamos a hablar, porque aquí estoy leyendo que había parado un poquito de leer el chat. Buenas noches, doctora Francesca, médico fisiatra, aprendiz de neurociencias y gestión emocional, apasionada del tema del síndrome del cuidador. Dentro de lo que escuché por primera vez hace unos 8 años, hice mi tesis sobre síndrome del cuidador. Qué rico que ella tiene esa experiencia y nos pudiera también compartir cómo se ve un cerebro. Yo estoy presentando desde la parte del research de la música, cómo se ve un cerebro con el síndrome del cuidador quemado, que en inglés se le llama burnout. Si nos pueden compartir del doctor Erlín y la doctora Francesca, ¿cómo ustedes reconocen un cerebro que está en modo burnout o en modo de estar quemado por ser cuidador? Como usted dice, estos síndromes los atiendes como van más a la esfera psicológica y emocionales. Ujú. No es decir, se encargan más los expertos en psicología, en psiquiatría. Yo soy un neurólogo, le voy a decir, que amante de la psicología, me encanta la psicología humana. Sin embargo, ya le digo, nosotros no vemos la parte psicológica, nos atendemos otras enfermedades que son más estructurales, es decir, que dañan Claro, ya son estructuralmente directamente el hacia el cerebro. órgano, claro, directamente Exactamente, hacia el órgano. exactamente. Ok, pues bueno, entonces vamos a continuar y vamos a ir uniendo eslabones con lo que nos podamos compartir entre nosotros. Y ahorita quiero pasar a una segunda fase que es el nervio vago. El nervio vago, yo muy empíricamente y muy colombianamente le llamo como el cableado energético del cuerpo. Es decir, es como el toma corriente que se conecta y baja y le da electricidad, impulsos a todos los órganos de nuestro cuerpo. Y yo quiero mostrarles un video, está en inglés, pero cuando terminemos les traduzco un poquito de qué se trata. That feeling might be more about your brain than your stomach. Let's explore why. Ahí está diciendo que muchas veces sentimos lo que el cerebro siente, se siente en el estómago. Hay una conexión neurológica y una conexión biológica química entre el cerebro y el estómago. Miren lo que está This diciendo. is your vagus nerve, one Es of a the través longest del nerves in your nervio body, vago. connecting your brain to many organs. The vagus nerve wanders from your brainstem through your neck and into your chest and abdomen, linking your brain to your heart, lungs. Lo que hace es el nervio vago es que conecta la función del cerebro y manda impulsos a todos los demás órganos. ¿Sí estamos allí? And gut. It plays a crucial role in controlling automatic functions like heart rate, breathing, and digestion. It's also vital for speaking, swallowing, and even your mood and immune response. Keeping this nerve healthy is key to managing stress, promoting relaxation, and maintaining overall wellness. Entonces lo que nos está diciendo el video es que este nervio también es el encargado de mantener el bienestar de los órganos, de controlar el estrés y de poder regular la química que suelta el cerebro hacia los demás órganos. Básicamente lo que yo estoy diciendo es que tenemos que ser conscientes de que sí, nuestro cerebro es el órgano de funcionamiento principal, pero que está conectado a través del nervio vago y ahí es donde la música entra a estimular para
a levantar la frecuencia o, como digo yo, armonizar o desarmonizar para sintonizar o desintonizar las frecuencias de nuestro cuerpo interno. Y ahí es donde viene la metodología que yo doy. ¿El doctor quiere complementar algo más? No, usted lo ha especificado, sí, lo ha explicado perfectamente, casi como una especialista en neurología. Pues yo no soy Exactamente es especialista en así. neurología, lo único que sé es que ese nervio yo lo amo y lo tengo así bien visualizado dentro de mí y dentro de mi metodología. Ahorita vamos a vivir una experiencia así, pero hoy se las quiero presentar a ustedes para que ustedes también hagan esa visualización porque ustedes lo tienen internamente y ahí es donde tenemos que empezar a tener ciencia del conocimiento para poder nosotros que esas herramientas que en muchas ocasiones nos venden como espirituales o nos venden como holísticas, nos venden como algo por allá en la nube. No, eso pasa química, bioquímica, anatómica y fisiológicamente en nuestro cuerpo, ¿vale? Ahora Solo, vamos, dime. solo le da así una colación, no una aclaración, sino que el sistema, el vago, como el nervio es el nervio fundamental o el nervio del sistema nervioso parasimpático. Existe el nervioso simpático y el parasimpático se conduce mediante el nervio vago. Y es en la actualidad, con la cosa que se han aprendido, tienen una vitalidad, aprender y saber controlar el sistema nervioso parasimpático para calmar la mente, para calmar nuestro sistema endocrino. Y la música, como usted está hablando, sería un excelente método. Regulación, ¿no? Regulación nerviosa del sistema nervioso central a través del proceso de lo que hace el nervio vago, ¿verdad? La doctora Francesca dice que no puede abrir micrófono, pero que ella nos comparte que coincide con el colega neurólogo. Dice, mi evaluación del cuidador está basado en encontrar para determinar sobrecarga emocional, sobreesfuerzo físico, lesiones asociadas, depresión, no manejo de la información de los cambios visibles en resonancia. Yo diría que ahí es donde entra la parte de traumatología, ¿no? Entonces, de choques que son tan traumáticos, donde no podemos tener como ese control, autocontrol, pero que aunque son reacciones psicológicas, también afectan el sistema biológico y químico de nuestro cuerpo, porque no podemos disociar una cosa de la otra. Por eso mi metodología es integrativa. ¿Ok? Bien, ahora vamos a una tercera parte y es la parte del agua. Yo quiero que ustedes miren este video que nos presenta una ciencia, la ciencia de la sonoterapia se llama la cimática y es cuando nosotros exponemos el agua a una cierta vibración, el agua toma formas maravillosas o deformadas dependiendo del tipo de música. Aquí ya entro un poquito más en la parte de sonoterapia. The sound Om at 136.1 Hz is supposed to resonate with humans, creating a deep sense of calm and balance. Let's take a look at it. Esa frecuencia está medida por Hertz, que es la frecuencia con la que se mide el sonido, en 136 Hz. 136 Hz es una frecuencia baja, una frecuencia de vibración sonora, digamos grave, aguda sería 900 o algo así. The sound Om at 136.1 Hz is supposed to resonate with humans, creating a deep sense of calm and balance. Let's take a look at it. Lo que hace es formar una figura cimática que es hermosa, ¿vale? Ahora quiero que miren el experimento de un doctor japonés que se llama el doctor Emoto Amaro, a través del cual él hizo el mismo experimento con agua, con moléculas de agua, poniendo o exponiéndola a sonidos de diferentes tipos de música y miren cómo
cambiaba. The famous businessman, author and scientist called Emoto Masaru, who came from Yokohama in Japan, clearly proved how emotions and sound waves influence aquatic environments. And his music studies demonstrate how certain types of sound, like classical music, generate beautiful crystalline patterns. Dr. Masaru Emoto also proved that certain kinds of music, such as heavy metal, thrash metal, generate distorted crystalline formations. Entirely symmetrical crystalline patterns form in water. Doctor Emoto estaba diciendo que cuando el agua fue expuesta a música clásica, los patrones que se dieron fueron sistemáticos, muy bonitos, y cuando se pusieron a heavy metal se distorsionaron. Entonces vamos a llevarlo relativamente a lo que pasa en nuestro sistema acuático. Nuestro cerebro está compuesto un 75-80% de sistema acuoso. Los órganos, los pulmones, el 83%. La sangre es líquida, un 83%. Y nuestro cuerpo entero, entre 60 y 70% de agua. El agua es un conductor de la energía y del sonido. Yo no sé si ustedes han visto cómo las ondas de los sonidos, por ejemplo, de una ballena, se extienden por ondas del agua. La frecuencia y las ondas del agua se puede extender según esa frecuencia que emite el sonido de la ballena. Nuestro cuerpo es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros veamos el día de hoy con esas 3 presentaciones que yo les estoy dando? Número 1, que nuestro cerebro se ve impactado por todo lo que ve, por todo lo que escucha, por todo lo que saborea, por todo lo que siente y por todo lo que huele. ¿Vale? Y como estamos hablando del sonido, la neurociencia del sonido, pues lógicamente que ahí estamos entrando en esa parte de cómo nuestro cerebro se impacta. Se conecta con el sistema nervioso a través del el nervio vago y va dando impulsos a todo nuestro cuerpo, pero que al mismo tiempo va en el sistema circulatorio. Por eso, y quiero que en esto nos pongamos a pensar, por ejemplo, cuán traumático es un sonido o cuán traumático o cuánto el cerebro guarda de un trauma que ha tenido un sonido fuerte. Yo creo que los rugidos y nuestra querida Liris lo puede decir porque lo vivió, los rugidos de ese terremoto dejan un trauma de sonoro en nuestra mente, que en el momento en que se escucha algo parecido, inmediatamente el cerebro reptiliano, que le llaman el cerebro de reacción, de huir o de fight or flight, de huir o de pelear, de sobrevivencia, inmediatamente lo activa como si le prendieran un botón. Entonces, esto activa todo el resto. Activa el sistema nervioso central, activa el nervio vago, activa todos los órganos del cuerpo. Por eso hay gente que le da vómito, que le da diarrea, hay gente que pierde el control de esfínteres, hay gente que le sudan las manos, porque nosotros somos un cableado conectado completamente. Entonces, lo que yo quiero que entendamos el día de hoy es cómo la ciencia del sonido nos puede ayudar a contrarrestar toda esa traumatología, todo ese nerviosismo que mantenemos por ansiedad y toda esa parte que nosotros inconscientemente la manejamos a diario porque escuchamos muchas cosas, porque hablamos, porque todo lo que hablamos es sonido, pero no tenemos esa conciencia el día de hoy. Quiero que me coloquen en el chat si estamos hasta allí. Yo sé que esta es la parte científica del día de hoy, la parte, digamos, teórica, para poder pasar a la práctica, si tienen alguna pregunta o si todo está claro hasta allí.
Excelente. Si tiene alguna pregunta, aquí está, aprovechamos al doctor que está, la doctora Francesca. Muy claro, explícito. Bien. Entonces, ya teniendo claridad, digamos, teórica básica, vamos a empezar a integrarnos en la parte del sonido, que es lo que yo vengo a compartir con ustedes. La ciencia detrás del sonido tiene unos beneficios y es, número 1, activa múltiples regiones cerebrales simultáneamente. Ya el doctor nos explicó. Regula el sistema nervioso autónomo. Ya lo vimos en el video cómo baja cómo tiene la capacidad de moverse a través del nervio vago. Influye la frecuencia cardíaca y la respiración. Modifica las parte hormonal, ya sea del estrés o de la felicidad, el cortisol o las endorfinas, las oxitocina, dopamina y todo esto, y es capaz de modificar y cambiar el estado de las células del cuerpo como vimos en la parte acuosa. Por eso la música tiene la capacidad de cambiar tus estados de ánimo. Por eso una persona, por ejemplo, en duelo o que ha terminado un duelo de una relación que le fueron infiel o lo que sea, va y se pone música de cortarse las venas, pues se deprime más. Porque le está dando a su sistema nervioso central más del dolor, más de lo que le duele, y en lugar de hacer catarsis para ayudarle a sanar, lo que hace es que lo hunde más en la depresión. El heavy metal, o sea, toda esa música que daña realmente nuestro sistema nervioso central, todos esos sonidos que dañan nuestro funcionamiento cerebral y nuestra capacidad de... Todo eso está influyendo, así como los nutricionistas dicen en sus teorías cómo la comida influye dentro de nuestro sistema biológico, químico y anatómico, pues lógicamente el sonido también. Pero los beneficios de trabajar la sonoterapia son muy grandes y aquí está eso. Entonces, hay dos maneras de recibir esos beneficios. Número 1, a través de escuchar. Número 2, a través de tocar un instrumento o cantando. Es así de simple. O escucho la música y con este conocimiento científico voy dándole a mi cerebro la orden para empezar a regularse y a controlarse, y empiezo a tener las técnicas para ir a través de la escucha entrenando mi cerebro, entrenando mi sistema nervioso y entrenando la manera en cómo yo me hablo, especialmente internamente. O también puedo tomar técnicas, bien sea tocando un instrumento, porque para esto lo más lindo es que no se requiere ser músico, ni saber notas musicales, ni tener experiencia musical, porque los instrumentos se prestan para que sean muy intuitivos, muy autónomos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a experimentar el día de hoy.